aquí ya por fin, qué ilusión, Laura, qué ilusión. La primera vez que salimos del estudio donde también nos tratan, pero hacerlo a esta... ¡Qué pelota eres! No, es verdad, no es verdad. Sí. Pero hacerlo aquí en esta ciudad tan importante para nosotros es muy guay. ¿Dónde estamos? Estamos en uno de los puntos de Donosti en los que pasa todo el mundo, que tenemos aquí detrás del Cursal, donde se proyectan todas las películas de sección oficial, y justo detrás el K2, donde también está New Directors y Horizontes Latinos. Y bueno, creo que, aunque con pelos en la boca, es mi momento favorito del año, en el que, bueno, para mí empieza a contar, ¿no? De nuevo un tiempo. Siempre hago recap cuando vengo aquí de todo lo que ha pasado el año anterior. Hace justo un año, en la gala de clausura, estábamos aquí Jesús y yo. Tenemos una foto en este puente, vestidos guapísimos, con el pelo engominado. ¿Te acuerdas que queríamos como me acuerdo, hacernos un efecto agua? Sí. No sé cómo se llama, efecto agua, water mojado, o pero mojado, no funcionó, ¿sí? no funcionó. No funcionó, tuvimos el pelo lamido y al final, en fin, mal, como sucio. Y bueno, pues ahora estamos otra vez aquí en otro lugar, desde otro lugar, quiero decir. Y muy contentas, muy agradecidas y con muchas ganas de ver muchas pelis. Sí, estamos en el Festival de San Sebastián, que es la meca cuna del cine ahora mismo en estas semanas, el festival de cine más importante de habla hispana del mundo. Un festival que tiene algo muy especial, a mí me parece al menos, y yo creo que coincidiremos y coincidirán todos los que han estado por aquí, y es que a pesar de sus dimensiones gigantescas en cuanto a nombres, en cuanto a invitados, en cuanto a películas, consigue una cosa muy difícil, que es hacerte sentir siempre en casa. Yo llevo viniendo 12 años, 13 años. Un baby cuando empezaste a venir. Cuando venía fines de semana me traían mis padres y yo me metía a ver pelis y ellos se quedaban allí en Oquendo a comer pinchos. Y de alguna manera acaba formando parte de tu educación cinematográfica y de tu educación personal. Sí, para mí venir aquí se ha convertido en parte de mi vida. Creo que también es muy bonito compartir. Hemos tardado 10 minutos en venir del María Cristina aquí, y en esos 10 minutos nos hemos encontrado pues, con un montón de gente que solo la vemos aquí, ¿no? Y que bueno, que son bonitos esos reencuentros, y que al final es acogedora, y creo que compartir esto es lo más bonito que tiene. Es muy especial. Hoy vamos a tener un programa de FAC La Fama también muy especial, con varios invitados e invitadas que están aquí en Donosti presentando sus nuevas películas, por primera vez con invitados internacionales también, que nos hace mucha ilusión. Y os vamos a enseñar algunos de los lugares que habitualmente no están tan a la vista del público general, esos lugares donde convivimos prensa, industria y talento, para generar un poquito ese espacio de intimidad que normalmente tenemos en nuestros estudios, pero aquí en una ciudad que obviamente durante estos días está volcada en celebrar el séptimo arte, tanto también por parte de su público, y que tiene unos ritmos que son muy cansados también a nivel de trabajo y de eventos. Vamos a intentar generar como esa pausa para poder hablar con esos invitados sobre sus pelis, sobre también cómo ven un poco el cine, porque San Sebastián se convierte también en estas fechas en un momento para reflexionar y para pensar sobre la situación del séptimo arte actualmente. Básicamente es enseñar un poco las entrañas, los higadillos de todo eso que habéis publicado luego en redes sociales, todas esas entrevistas, esos junkets, esas declaraciones, pues se cuecen en el Hotel María Cristina, que es donde se queda todo el mundo, es el centro neurálgico de todo esto. Y bueno, también en salas de junkets, en tiempos muy rápidos, pero intentaremos sacar un huequito. Va a ser muy interesante. Bueno, de hecho, no hay tiempo que perder y nos allí. Están esperando. O sea, que yo creo que tenemos venga, que... ¿Marchamos? Venga. Bueno, chicas, pues bienvenidas. Estamos muy contentas de teneros en el programa y con esta película tan especial aquí en el Festival de Donosti. Y nada, bueno, acaba de ser la premier. ¿Cómo os sentís después de eso? Pues yo estoy como de resaca emocional total. O sea, ayer fue una noche muy especial, muy bonita. Lloramos muchísimo y me he levantado con un dolor de cabeza de estar seca, de que ya no me quedaba nada dentro. Sí, fue, no sé, un momento histórico, la verdad. Sí, porque estaba ella en la sala, estaba Nevenka Fernández. Y de ese Cursal levantado, aplaudiéndola, no sé, es un poco como después de la soledad que pasó, ¿no? Con su caso y del bueno, la reacción tan poco asertiva que tuvo con la gente. De repente ayer fue como una especie de, me decía una amiga, justicia poética. De repente la gente como diciéndole, lo que hizo tuvo un valor enorme, ¿no? Es casi como un acto de conciliación con la gente, ¿no? A través de la película. No sé si
mi primera pregunta, o lo que primero que quería comentar con vosotras es si sentíais mucho peso de la responsabilidad a la hora de contar la historia de Nevenka y de dignificar un poco su historia y su figura, ¿no? Que efectivamente en su momento fue tan maltratada también por los medios, por la sociedad, como contáis también en la película. Yo creo que el primero, y además hay que decirlo, el primero que dignificó su figura fue Juan José Millás en aquel libro de 2004 que se fue a la trastienda de aquel evento mediático a encontrar a la verdadera Nevenka, y la encontró y lo narró en un libro precioso. Y luego ha habido un documental. Entonces no era tanto recuperar esa figura, porque esa figura estaba. Para mí la responsabilidad era: vamos a contar esto bien, vamos a contar esto que se entienda el acoso, que se entienda por qué una mujer se queda atrapada y esa cosa que les reclamamos, pues vete, pues no vayas, pues no, que no es tan fácil. Y entonces para mí eso era, y por supuesto que ella se sintiera cómoda con la película, por descontado, ¿no? Pero para mí la responsabilidad era esa, es decir, bueno, ya que retomamos el tema, vamos a ver si lo acercamos al espectador y le hacemos sentir cómo es esto, ¿no? Cómo es una situación así. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo con ella? No sé si estuvo presente, por ejemplo, contigo, Mireia. Pues, o sea, desde el principio, o sea, nosotras con Iciar, ¿no? Teníamos claro que no queríamos hacer una imitación tampoco de Nevenka en sí, aparte que Nevenka es algo que ella siempre ha dicho, que esta historia la trasciende y que es una historia de muchísimas más mujeres, ¿no? Entonces esto ha sido algo que también nos ayudó mucho como a pensar como el Nevenka como personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que ella, bueno, pues lo que decía Iciar, que ella ha estado muy involucrada en el proceso. Yo la conocí justo antes de empezar a rodar y fue muy interesante, sobre todo porque para mí era importante entender cómo llega una persona, ¿no? a tener ese valor para denunciar, ¿no? Porque denunciar es algo que creo que incluso hoy en día, nuestra generación, todo, ¿no? es algo muy difícil de hacer. Muy poca gente llega a ese sitio, ¿no? Porque es terrorífico, hay muy poco apoyo legal, ¿no? Todavía, entonces y necesitaba entender desde dónde nacía esa fortaleza que había en ella, ¿no? Porque al final creo que es algo que tienes que tener una fe en ti misma, ¿no? En tu verdad, en tu propio amor propio, ¿no? de salvarte, y para mí era muy importante comprender desde dónde salía eso y qué energía tenía también esta persona que había logrado transformar ese dolor en algo. Es que aquí se suma un montón de cosas, que es que cuando salimos del pase Jesús y yo lo hablábamos, ¿no? Que creo que fue el primer caso que tuvo una sentencia de abuso y se junta que el tío era una figura pública, ¿no? Y ella también. Y claro, al final estás impregnada de políticas, estás impregnada de mediación, ¿no? de una figura mediática. ¿Vosotras creéis que ahora, ya lo ha dicho Mireia, ¿no? Que el sistema judicial ayuda a las víctimas a que denuncien estas cosas? Es decir, ¿hacen un terreno fácil o ponen barreras? Digamos que yo muchas veces no tengo ningún caso cerca que pueda comprender así, pero creo que muchas veces lo que pasa es que se tiene miedo a ser juzgada, ¿no? Entonces tú creo que ya tú misma te juzgas por ti misma y tienes mucho miedo a que el de al lado lo haga y claro, pues más esto con este componente, ¿no? Yo no sé ahora mismo cómo está el proceso judicial. Lo que pasa, o sea, una denuncia, para empezar, tienes que tener pruebas, tienes que tener, en los casos de acoso como el de Nevenka Fernández, el testimonio de la víctima es lo más valioso, digamos. O sea, que puedes ir solamente con tu testimonio, pero luego hay que arroparlo con pruebas, con testigos, y son cosas que suelen suceder a puerta cerrada. Entonces es muy difícil demostrarlo y lógicamente tienes que demostrar tu acusación. Entonces al final se convierte en un proceso muy largo en el que te revictimizan porque te vuelven a preguntar. En el caso, por ejemplo, de Nevenka, ella tuvo como 5 peritos, que son 5 interrogatorios en el que intentan cazarte en alguna mentira, en alguna... Bueno, porque tienen que estar seguros de que tu relato... Bueno, tienen que estar seguros de que tu relato es sólido, que no lo estás inventando, porque al final es una acusación muy grave, le cambia la vida a una persona, entonces y seguramente hay formas a veces, ahora lo estamos viendo con Gisèle Pelicot en Francia, que ella ha protestado con el tono de algunas preguntas, dice, bueno, es que parece que la culpable soy yo. Entonces es difícil y más allá de cómo te traten finalmente en un juicio, es un camino muy largo, por eso, porque tú salió la sentencia el 30 de mayo de 2002, creo. 2002, sí.
Sí. ¿Cuándo empezó? O sea, ¿cuándo salió públicamente la denuncia? O sea, ¿cuánto fue el periodo temporal en 2001. completo? O sea, bueno, ella entra en el ayuntamiento en el verano de... Ella jura en julio del 1999, y ella denuncia en marzo del 2001. Y el juicio sale un año después. En tu cine ICIAR estamos como acostumbrados a ver muchas cuestiones sociales, has hablado de violencia de género, has hablado de reconciliación también, con Maisabel, que también vimos aquí hace unos años. ¿Ha habido algo que hayas descubierto metiéndote de lleno en esta historia que sea distinto, ¿no? O que sea un tipo de violencia distinto o algún descubrimiento que hayas hecho que también te hayas llevado como persona y como directora también, no solo de esta última película de Nevenka? Bueno, me ha sorprendido que varias personas del equipo en algún momento del proceso me han dicho que han sufrido acoso. Me sorprende las conversaciones que tenemos las mujeres del equipo, incluso con las periodistas, incluso a veces con... Todas las mujeres nos vemos identificadas de alguna manera en esto. O sea, creo que el abuso de poder, el sentirte en una situación en la que alguien está abusando de poder, además de que pueda convertirse en acoso sexual, pero antes del acoso sexual, el abuso de poder, pues creo que lo tenemos súper presente, y los hombres también, o sea, porque en el trabajo ella además sufrió acoso laboral, lo que pasa es que eso no estaba tipificado entonces y no lo pudo denunciar, pero creo que vivimos una sociedad todavía con mucha, o sea, que está muy presente el abuso de poder, las situaciones en las que, y en concreto las mujeres se sienten amenazadas, se sienten, bueno, que sienten que su integridad está en peligro o puede estarlo, ¿no? Esto es una cosa muy... que lo sabes, pero cuando estás hablando del tema, cuando estás rodando escenas, de repente se genera un debate entre el equipo y dices, bueno, es que esto es una realidad. Es muy fuerte, porque Jesús y yo lo hablamos, estamos hartas de hablarlo todo el rato. Es uno de los temas que más salen, ¿no? Y además están saliendo los episodios de Fag la Fama cuando vienen actrices todos los o vienen discursos, directoras. o sea, nuestros propios y de todas las amigas que tenemos, que cuando se recogen estas narrativas y se sacan un poco a la luz y se convierten en un debate público, empiezan a salir cosas claro. Que me parece muy necesario, porque al final esa narrativa lo que ayuda es a que se visibilice lo que tú tienes dentro, ¿no? Porque si no, no lo harías. Pero hay tanto, o sea, es muy fuerte. O sea, hay tanto, y en estas pelis que encuentras abuso laboral, abuso sexual, abuso personal, todo tipo, acoso ¿no? moral, sí. Incluso presión familiar, aislamiento, o sea, un montón de cosas. Al final tú misma conectas con cosas que te han pasado y que ni siquiera categorizabas como tal, y mira que estamos haciendo como un camino tal, pero a día de hoy me sigo dando cuenta, viendo estas narrativas, me retrotraen a otras situaciones que yo he podido vivir y digo, hostia, esto es fuerte. Justo en el festival también hablábamos con Alauda Ruiz Azúa con su serie, ¿no? Me parece que sí que están surgiendo ficciones como que de repente hablan de tipos de violencia que teníamos más... No sé si creéis que... Porque también en la industria del cine se está hablando mucho, ¿no? de acoso laboral o de acoso sexual en las esferas relacionadas con esferas de trabajo. No sé si creéis que verdaderamente está también habiendo un cambio internamente, ¿no? Llevas muchísimos años trabajando en la industria, tú, Mireia, es tu primer gran protagonista en una película. No sé si también intergeneracionalmente compartís y notáis de una forma un poco optimista o positiva hacia el futuro, que están cambiando cosas verdaderamente, cómo funcionan estas estructuras de poder dentro de la industria del cine. Sí, yo creo que, a ver, sigue habiendo mucho miedo, porque al final denunciar, aunque no sea denunciar legalmente, ¿no? Pero hablar de esto o acusar a alguien dentro de un entorno laboral, en un ambiente como el cine, que es una estructura muy jerárquica normalmente, ¿no? Creo que es muy complicado, también depende mucho del rango que ocupes, yo creo. Pero sí que ahora se están habilitando muchísimos sitios donde puedes denunciar de forma anónima situaciones de acoso, y creo que también dentro del propio equipo se generan este tipo de grupos, ¿no? de compartir, ¿no? De situaciones que igual te están sintiendo incómoda, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta mucho, que es algo que he vivido yo, de vivir una situación, de ver a una compañera que estaba viviendo una situación incómoda en ese sentido y poder ayudarla, ¿no? Entonces es algo que a veces tú sola
no puedes porque existe el miedo, porque piensas que te van a echar a ti por hablar o por hacer cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de que poder compartirlo, ¿no? de tener ya como bastantes claros los límites, detectar ese tipo de comportamientos, ¿no? Como no desvalorar los sentimientos o sea, las emociones que se perciben cuando alguien te está intimidando o te está agrediendo, ¿no? Poder como identificar esto no como tu culpa, sino como algo que te están haciendo. Creo que esto ayuda mucho y internamente sí que se está generando este debate y poco a poco yo sí que siento mucha más como conciencia y ayuda. Está más en la superficie, yo creo. Sí, pero bueno, yo creo que ahí faltan muchos Me Toos, ¿no? O sea, sí. Tú lo dijiste el otro día, no solo en el cine. No solo en el cine, porque en el cine es un poco la punta de lanza, pero en la política, en la economía, en la empresa, de todas formas hay cosas que yo veo. O sea, yo veo, por ejemplo, que tú misma, Mireia, y la gente de tu edad, las chicas de tu edad, tenéis mucha menos tolerancia a actitudes machistas que yo, en mi generación, nos hemos tragado pim pam, ¿sabes? Y hemos vivido con ello. Y yo vosotras veo que se os levanta la alarma mucho más rápido. Y luego hay una cosa que creo que están trayendo también las directoras y que es otra experiencia en todo esto. Yo creo que durante muchos años el cine ha retratado la violencia contra las mujeres con complacencia, a veces con humor incluso. O sea, hemos visto mujeres siendo violadas, jaja, qué risa, me están violando. Y yo creo que las mujeres traemos otra mirada, decir, esto no tiene maldita la gracia. Y yo creo que hay cosas ahora en películas que si las vemos de los 90 y están resignificadas completamente. Están fuera de contexto. O sea, ahora mismo no solamente de nuestro cine, también de otras cinematografías, ¿no? Es como, bueno, ha habido una mirada ahí muy masculina sobre la violencia hacia las mujeres que ya no, que las directoras no tienen esa complacencia, porque lo vivimos, porque a quién no le han tocado el culo, a quién no se le han acercado, a quién no, o sea, no tiene gracia. Entonces creo que la mirada de un director y de una directora es diferente en esto. Se lo decía antes a Mireia, justo. Que es... Ayer pensaba, ahora justo que decías esto, ¿no? Porque ayer cuando estábamos en el pase hubo un comentario, ¿no? El que hace el padre de... Ay, sí, la gente se rió. Y la gente se rió, o sea, el padre, hay una secuencia donde el padre hace un comentario despectivo respecto a lo que le está contando a Nevenka de que se ha acostado con él, ¿no? Y el padre, como no lo entiende, y le mete un comentario. Y la gente ahí, hubo parte del público que se rió, ¿no? Que seguramente eran hombres. O sea, Itziar y yo nos miramos en plan de ¿por qué ríen, no? Y ya, pero me encantó porque luego ya a partir hubo una secuencia que ahí hubo un silencio sepulcral que aquí fue como ni media risa, ¿no? Y dije, pues me gusta mucho porque al final es justo esto, ¿sabes? De que hasta ahora ha habido muchas pelis de jajajiji, ¿no? De esto y jolín, es que no es jajajiji para nada. Claro, también yo creo que a veces la risa nerviosa de reconocerte, de no estar tan acostumbrado, de cómo encajo, ¿no? Esto que estoy viendo. Lo que estabais diciendo de la familia, ¿no? Es una cosa que me gustaba mucho en la película, que ella ya no solo es que tenga que lidiar con el caso de acoso, abuso y violencia que está sufriendo, sino de un aislamiento social y de una carencia de apoyos familiares, ¿no? Porque para ellos era muy importante la reputación. O sea, para ella, para su madre, por ejemplo, era como, hija, o sea, estás en un puesto estupendo, ¿cómo nos vas a hacer esto, no? ¿Creéis ahora que aunque nosotras, gente de nuestra edad, vosotras que también estáis en todo esto, ¿no? Las chicas que tratan de denunciar les cuesta mucho más porque realmente socialmente, o sea, el pozo social, las familias no tienen unos pilares para comprender todo esto y son ellas mismas, como por ejemplo la familia, las que pueden frenar estos procesos? Bueno, aquí hay, o sea, en los casos de abusos y demás siempre hay un miedo a que no te crean. De hecho, era uno de los lemas, ¿no? de la hermana yo te creo. A mí eso me llegaba al corazón porque creo que es una de las cosas con las que primero se tropiezan, ¿no? Y en el fondo la familia es parte de una sociedad que tampoco sabe qué hacer con eso. O sea, un acoso a una persona como la que era el alcalde de Ponferrada en aquel momento, ¿qué haces con eso? O sea, es que además no es un compañero de trabajo, es el alcalde. Sí. Entonces está el... Pero tenía un séquito en la película, o sea, Bueno, es que yo desconocía el caso de un séquito. Con esa manipulación, ¿no? Con las licencias de los locales, con toda esta cosa. Es un mafioso. Sí. Pero a mí me encanta esa frase del guión, ¿no? Que dice la madre de te lo dije, ¿no? Porque dije, claro. Hay una cosa de ándate con cuidado, te lo dije, ¿no? Como otra vez pues esta idea de la sociedad es así.
eres tú la que tienes que tener cuidado, ¿no? La culpable de que esto te suceda, ¿no? Porque yo te lo dije, ¿no? Es como... Y también dice, ¿cómo te metes en eso? Sí. Tampoco, además ella dice, bueno, es que no sé muy bien cómo pasó, o sea, bueno, pues la sedujo, la cortejó y al final lo consiguió, pero es cómo te metes tú en eso, o sea, es todo el rato... bueno, es una cultura que todavía tenemos encima. La cultura de la culpa. Sí. Hay una cosa que a mí me parece muy brillante en la película y que justo te escuchaba ayer en la rueda de prensa y Ciar también comentarlo, ¿no? Que podíais haber elegido muchos elementos de la historia, que podíais haber centrado más en el proceso judicial, pero que te interesaba mucho mostrar cómo funcionan esos procesos de acoso en el entorno laboral y también viniendo de una relación afectiva, sea todo lo cuestionable que sea, pero que sí que al principio hay como esa relación entre ellos dos y que luego se convierte en esta absoluta pesadilla, ¿no? Que a veces sí que también estamos como acostumbrados a escuchar estos discursos de no, pero es que eran pareja o no, claro, pero es que ella se metió aquí y luego no supo cómo terminar. Y eso es muy brillante y también en relación a otro elemento que incorporáis en la película y que se ve mucho en el final, sin hacer spoilers, en la crítica y la reflexión sobre los medios de comunicación, en esta idea de que fuese un personaje instruido, con una educación, ¿no? Como una persona con esa formación, ¿no? Y eso también para salirse un poco de los relatos de víctima perfecta, ¿no? Que tenemos en el imaginario. Eso también es interesante. Bueno, yo creo que además en esos años el maltrato, el acoso, era como de otra gente, era como de gente sin cultura. Era cuando de hecho el acoso y el maltrato están en todos los estratos, incluso si me apuras en estratos más cultos y más tal, es más civilino, es más sutil, pero está ahí, está en todas partes. Pero sí que había ese discurso de que eso le pasa a la propia Nevenka en la película, que es como, a mí esto no me está pasando. Yo soy una persona fuerte, esto no va... Porque también yo creo que hay como una tendencia como de pensar, ¿no? Que víctima es igual a débil, ¿no? Víctima es igual a débil y además es como de eso, de persona... De hecho, hay una de las presentadoras, una de las tertulianas que dice ¿cómo una persona con cultura se deja acosar? Es muy impactante. La cultura no. No, o sea, bueno, eran los conceptos que se manejaban en 2000, como que eres tonta, ¿no? Si te pasa eso, ¿no? Sí, es como eres que tonta, eres tonta, no te has enterado de lo que... ¿Eres tonta o eres pobre? Sí. Porque también es lo que dice el fiscal, usted no es la señorita del supermercado, que se tiene que dejar tocar el culo. Es fuerte, claro. ¿Eso te pasa o por pobre o por tonta? Sí. Yo, el tema este que comentabais de los extractos sociales, en la película al final se ve muy reflejado también en el boicot que él quiere hacer a su familia, ¿no? Quiere como desterrarles. Y yo no conocía el caso, es lo que hablábamos un poco antes off the record, que para la gente de nuestra generación, que al final pues tenemos 26 años, o sea, estábamos como muy descontextualizados de este caso en concreto, porque la manada, todo esto, con el movimiento ahora feminista, sí que está mucho más en auge, se consideró como el primer movimiento Me Too, pero ¿creéis realmente que esto... o sea, que hay un Me Too existente en España o que simplemente fue un caso despuntante que a la vez, ahora cuando salió el documental de 2021, volvieron a resurgir un montón de lodo y de apoyos a favor de Ismael y que creo que no ha cambiado esa situación, ¿no? O sea, la gente que le apoyaba sigue teniendo una mirada complaciente y benévola ante las actitudes de este hombre. No sé, o sea, yo diría que todavía falta una gran ola de Me Toos. O sea, creo que hay referentes, creo que despuntan casos que van como, ¿no? En plan de cada caso que pasa. También es verdad que ahora con las redes, con todo, creo que los casos que pasan, por ejemplo, en el resto de Europa o en Estados Unidos, ¿no? Los que nos llegan por los medios, al final sí que forman parte de este Me Too como colectivo, ¿no? Pero yo creo que en España todavía falta como una gran... Hola, no sé si va a llegar en algún momento, la verdad, no yo lo creo sé. que hay mucho más espacio ahora para hablar, mucha más comprensión. Sí. O sea, antes, pues, de hecho, decimos que fue la primera en el Me Too, pero el Me Too, el nombre lo dice, es yo también. Y ella salió, dijo esto y no hubo nadie que dijera Me Too. O sea, que en realidad no es la pionera del Me Too, es la pionera de la denuncia. Sí. Yo creo que hay un contexto mucho mejor, mucho más a favor de escuchar a las víctimas, de entenderlas, de tratarlas como lo que son, como supervivientes de situaciones muy traumáticas y que ha cambiado. Y bueno, como decíamos antes, denunciar es muy difícil, no se les puede exigir a todas las víctimas que denuncien porque hay que estar muy fuerte para hacerlo.
pero yo creo que hay otro contexto, mucho más a favor de escuchar Sí. lo que tengan que decir. Para mí lo único es como que sigue habiendo muchísima impunidad en cuanto en lo público, ¿no? Todavía como de estos discursos de odio, que no solo respecto al machismo, sino respecto, pues, a la homofobia, al racismo, ¿no? O sea, hay mucho discurso de odio ocupando bastante espacio público, que claro, aquí ya entra lo de la libertad de expresión, ¿no? Pero, o sea, para mí es como... Y luego yo creo que como ha habido un movimiento hacia adelante, ha habido una ola feminista en la que hay yo creo que hay como un 80% de jóvenes, de mujeres jóvenes que se identifican como feministas, lo cual es una maravilla, pero eso también trae una vuelta para atrás. Claro, una y entonces de repente, fuerte. claro, hay una resaca y hay de repente bueno, es que ha habido encuestas ahora que es como, bueno, ya han avanzado bastante. Mucha gente ofendida, ¿no? Hay con mucho miedo a sus privilegios y que no me toquen mucho, ¿no? Sí, como que ya hemos avanzado mucho, que ya nos quedemos donde estamos. Sí. Bueno, pues eso siempre pasa, cuando avanzas hay retroceso, ¿no? Yo quería preguntarte, Mireia, hablando de avances, ¿no? También en la industria del cine, también hay CIAR. Hay una cosa también muy impactante en tu interpretación, que es que por momentos es muy física también, o sea, cuando te rompes, cuando te enfrentas a determinadas situaciones de acoso que están muy bien representadas con Ismael. ¿Cómo trabajáis esa intimidad tan dolorosa, tanto cuando estás tú contigo misma en esos momentos de dolor profundo, como en esos momentos que muestran cómo fue un poco el acoso de Ismael a Nevenka, en este caso con tu compañero, con Urko, que también está brillante dentro de ese personaje tan terrorífico, ¿no? Absolutamente. Ahora que estamos en un momento también en el que se van incorporando nuevas figuras, ¿no? Que si hablamos de coordinadores de intimidad, hablamos de nuevos protocolos también para trabajar determinados momentos, y también la industria está cambiando en ese aspecto. Pues yo creo que creamos un triángulo ahí muy importante entre Itziar, Urko y yo, de hablar muchísimo las cosas. Yo me sentí desde el primer momento súper... Me creasteis el espacio para poder mostrar mis vulnerabilidades, mis miedos. Yo empecé el rodaje bastante insegura, Itziar estuvo ahí sosteniendo esa inseguridad desde el primer momento. Y luego sí que es verdad que ya empezamos a entrar en una rueda, ¿no? Que fuimos las dos, yo creo, como comprendiendo cuáles eran los mecanismos, ¿no? y entender sobre todo en qué momentos pues, el personaje estaba como sosteniendo, en qué momentos había más de soltar, en qué momentos no, y ir un poco como encontrando. Para mí lo más difícil, que creo que es lo que más aprendí, que me dijo Itziar el segundo día de rodaje, fue: mire, tienes que aprender a salir del personaje, ¿no? Porque si no esto va a ser muy doloroso y no hace falta tampoco esto. Y eso fue la gran cosa, ¿no? Encontramos un poco la cosa de una lloradita y a seguir, que era pues literalmente eso, ¿no? Parar, ir a llorar y seguir, ¿no? Eso lo comentamos mucho también con invitados que han venido, ¿no? al programa a veces de... Como actriz te lo llevas luego a casa, o sea, te pesa luego en el día a día. Sí, o sea, realmente pues tanto, o sea, a Urko también le pasaba, al final estás cada día con este tipo de dinámica, además a mí me daba la sensación como que yo estaba viviendo una película completamente distinta a la que vivían mis compañeros, ¿no? Entonces también era súper extraño como el poco, porque normalmente a mí me gusta formar parte del equipo de rodaje, ¿no? Con los actores, con tal, y en esta película no podía porque sentía que yo estaba como en otra movida y no conectaba con eso. Pero sí, ha sido un aprendizaje muy guay. Luego siempre con Itziar pues teníamos nuestros momentos que le decía: oye, me sugestionas un poco. Para entrar ahí otra vez, sí. Y venía y me decía 3 cosas y ya estaba yo en plan... Sí. Es un personaje muy contenido, o sea, la primera mitad de la película es un personaje muy contenido, está... Se hace también la fuerte, ¿no? Lo sí, que comentabais también. Está buscando, ¿no? lo que siente, está intentando encontrar razones por qué siente eso, por qué tal. Y luego cuando se rompe, es una caída en picado, que al final la caída es lo que le hace decir, no puedo tengo más, que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Y es un gesto hiper valiente. Yo tengo muchas ganas de leer más sobre el caso. O sea, al final la película yo creo que ya no es solo la visibilidad de este caso y de estos temas, sino que creo que dan ganas, por lo menos a mí, luego leí un montón sobre qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó después del caso? ¿Quién es esta mujer que se tuvo que ir de España, que sigue viviendo fuera, si no recuerdo mal? Bueno, es que le ha cambiado la vida, o sea, no es solo ese periodo de tiempo de 2 años, es que es un punto y final de una vida y la continuación de la siguiente, que tenía 26 años, ¿no? Al final tenía 26, que tenía nuestra edad
que no sabes, ¿no? qué hacer. Y de hablar también, ¿no? Creo que de la peli que comentábamos antes también, que yo creo que compartirlo con público, ahora cuando os encontréis con el público en el estreno va a ser una experiencia muy bonita. Yo creo que los coloquios van a ser súper potentes y mucha gente se va a haber muy reconocerá. emotivo. Ojalá que sí. Sí. Vamos a ir terminando ya, pero estamos haciendo un especial del Festival de San Sebastián y queríamos preguntaros también para vosotras, como actriz y como cineasta, ¿qué significa ir a un festival, estrenar en un festival, compartir, como habéis compartido ayer, la película en un auditorio tan impresionante como el Cursal, responder a prensa y a compañeros como nosotros, explicar la película, reexplicarla? ¿Hay algo un poco agotador? ¿Hay algo que a la vez es emocionante? ¿Cómo lo vivís vosotras, esta experiencia? Pues todo. Todo un poco, ¿no? Todo en todas partes. Es impagable estar aquí. Además es difícil porque hacemos 200 películas en el cine español, probablemente hayan visto miles para hacer su selección oficial, o sea, es un premio en sí mismo estar aquí, y luego esto es un carrusel deportivo emocional, porque efectivamente estás con la prensa, estás con el público de San Sebastián es maravilloso porque es un público cinéfilo. O sea, no es una ciudad que hace su festival para sus invitados y para la prensa, sino que ayer había hay gente del público que va a las 8:30 de la mañana a los pases de prensa, está por supuesto en la noche, están en la calle saludando, o sea, es una ciudad que vive el cine, eso es muy bonito, y luego esto es un trampolín. Nosotros estrenamos el 27 de septiembre, el viernes que viene, y esto es de repente estar ahí en todos los medios. Esto es un privilegio, realmente. Sí, yo para mí, a ver, es la primera vez que estoy aquí, también ha sido como todo muy nuevo, ¿sabes? Que sí que te dicen va a pasar esto, esto y esto, pero hasta que no lo ves en primera persona no te das cuenta, y yo creo que cuando llegue a mi casa es cuando voy a realmente asimilar lo que ha pasado. Sí. Sí, yo creo además que son procesos como muy bonitos porque la ciudad acoge, ¿no? Y al final no es solo esto, sino que puedes compartir. Y también sí, no, y hay muy buen ambiente en el equipo, o sea que somos muy familia, ¿no? Qué bien, sí. Qué bien. Y han venido todos los concejales, todos los personajes. Ayer había como, no sé, 20 actores. Qué guay, y muy felices todos, hay una cosa muy además han venido por su cuenta, porque el sí, festival no puede asumir. Y han venido los padres, los concejales, Sí. las amigas del personaje, ¿no? Muy bonito. Sí, un día muy guay ayer, sí. Qué guay. Pues nada, os dejamos descansar y disfrutar un poco, Pues muchas gracias, o hacer lo que Ana. todavía os Gracias quede. a vosotros. Muchísima suerte con la peli en el estreno en cines, en el palmarés y en todo lo que venga. Y mil gracias también por contar esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos hemos puesto gafas de sol porque empieza a entrar el sol del mediodía. Sí, puede ser porque donostiarra. tengamos también un poco de resaca, no es el caso, pero No ojalá. tenemos mucha resaca, no hemos salido todavía. No. Ahora después de FAC La Fama tocará celebrar. Sí. Pero también porque, Hemos estado currando mucho, porque la queremos verdad. honrar un poco a nuestro siguiente invitado. Sí. Que ahí nos vamos a ir a otra parte, vais a ver otra parte del festival por dentro, nos escapamos ya de la terraza del María Cristina, y es nuestro primer invitado, además, no español, extranjero, Sí. que es importante también comentarlo. Hemos charlado con Luis Ortega, el director del Jockey, una de las películas latinoamericanas del año, también compitió en el Festival de Venecia, es una producción argentina, protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayart y por Úrsula Corberó, que bueno, es un poquito inclasificable. Es una película que es mejor ver. Es mejor ver. Es imposible hacer spoilers, con lo cual no podemos Y decir tenemos mucho muchas más. ganas de comentar con Luis todos los detalles y los secretos de esta película, que creativamente es tan explosiva y tan divertida también. Así que nos hemos puesto las gafas, ahora entenderéis por qué. Ella de Ray-Ban, yo de El Mercadillo casi. Jesús está Pero bueno, obsesionado aquí con cada las uno- clases, aquí yo no. Bueno, eso se entiende. Entonces, ¡Para ya! vamos con Luis Ortega. En realidad no tengo ningún interés en la carrera de caballos, como habrás visto, pero sí me pareció súper interesante el mundo estéticamente, ¿no? Los vestuarios, toda la estética del hipódromo y los jockeys, los caballos. Es el único deporte que compiten hombres y mujeres al mismo tiempo. Creo que no hay otro. Y es un deporte que cada carrera, que corren, no sé, 7 por día, en cada carrera el jockey se puede morir. O sea,
todo el tiempo, cuando va por ese túnel, sabe que puede ser su última pasada por ese túnel. Y todo eso, más lo colorido del espacio, me pareció súper atractivo para poner una película en ese contexto, pero la narrativa tiene más que ver con qué se siente ser un director de cine que un jockey, que no sé qué se siente, pero sí, simboliza un poco cómo se lleva uno con el entorno, ¿no? En mi caso, la industria del cine. Creo que van de la mano un poco la estilización de la película con la narrativa. Es una narrativa libre, sin, digamos, yo no necesitaba entender tanto la película para escribirla, confiaba en mi intuición. La intuición no tiene tantas contradicciones como la lógica, ¿no? de los personajes, que si hace una cosa y después hace otra, y eso es un problema. Y la intuición deja que los personajes naveguen y se vayan transformando y un día puedan ser un jockey, un drogadicto, un vagabundo, una mujer, un linchera, un bebé. El mismo personaje puede ser todo eso en una sola vida. Y con los actores es una historia de amor siempre. Es una historia o sea, yo no sería nada sin ellos, la película no sería nada sin ellos. Son el símbolo humano. Y digamos, mi vida depende de ellos, de su corazón, de su capacidad de entender, aunque yo no lo sepa explicar. Pasamos tiempo juntos, bailamos mucho. Y a veces por ahí bailar con alguien hace que el vínculo surja más rápido y que uno se pueda entender y pueda entender el sentido del humor y los sentimientos sin tanto cosa discursiva, ¿no? O tanto proceso intelectual, o que el actor trabaje con algún método. No me interesa tanto eso, a mí prefiero una actuación más sentida que entendida. Para mí es normal el personaje. Vale, no, es curioso, vale, Sí. porque para mí puede ser excéntrico, pero bueno, depende, ¿no? Sí. Toda la primera parte está muy en su mundo y con, bueno, muchos estimulantes y demás que desde ya lo vuelven un personaje medio Lou Reed. Y a mí me encanta Lou Reed. Pero bueno, enseguida se da cuenta que en realidad podría ser Lou Reed o un pordiosero, un vagabundo, y que al otro día puede ser una mujer. O sea que uno no es nadie, ¿no? En particular. Y me gusta esa idea de vivir muchas vidas, ¿no? Es un poco la idea de que trabajas también en la película. Sí, y de no tener un centro, no necesariamente hay una persona en esto que se ve, ¿no? Quizá no hay nadie, quizá solo hay un alma ahí haciendo una experiencia, pero no estoy tan seguro que haya una persona adentro del cuerpo. Creo que hay algo un poco más complejo y que se puede ir transformando en lo que uno quiera. Así que sí, eso resulta excéntrico, pero es bastante natural, creo. Es difícil ver una película en el teléfono, no lo recomiendo, sé que la gente lo hace. Todo es transitorio, todo empieza y termina y dura muy poco. Y el mundo está cambiando a una velocidad increíble, el ser humano también. O sea, un ser humano dentro de 100 años va a ser completamente distinto a lo que es ahora. Quizá haya un solo sexo en el futuro, quizá ya no haya más esta cosa de los dos sexos. Estamos como en una mutación permanente y
hay que aceptarlo, hay que aceptar que tal vez las formas de ver películas que nosotros más valoramos y con las que nos educamos estén desapareciendo. Pero uno también está desapareciendo, así que no creo que valga la pena hacerse mucho drama con eso. Hay que seguir trabajando, pase lo que pase, porque es una necesidad vital. O sea, dicen que soñar es una necesidad biológica del cuerpo. Si uno no sueña, se muere. Y hacer películas para mí es lo mismo, ¿no? Hay que hacerlas. Es otra película, está bien, te pones unos anteojos y lo haces. Te escondes un poco y a mí me divierte poder hablar de la película y compartir tiempo con los actores que los amo, y un rodaje dura 2 meses, no es mucho tiempo, pero queda sellado un cariño para siempre, y volver a reencontrarnos en los festivales es increíble. Bueno, pues hemos llegado al final. Nosotras todavía nos quedaremos mucho por este festival, nos queda mucho que recorrer. Me apetece como quedarme un poquito aquí, ¿no? Tomar algo en esta terraza, ¿no te da un poco de pena? Bueno, es que la ahora? terraza del María Cristina siempre es un lugar icónico, ¿no? Totalmente. Pero nos toca marcharnos a disfrutar un poquito de que todavía hay rayos de sol, que las promesas de tormenta nos han cumplido, a Menos comer, mal, Dios mío. a pasear por la Concha y a ver Sí. mucho cine. Pero yo quería proponerte una cosa, antes de Venga. nada. Y a los que nos están viendo y escuchando también. Vamos a ello. Vamos a un sitio. Sí, venga. Te llevo a un sitio. Vamos. Vale, venga, pues nos acompañáis Quedaros unos un minutos. ratito. First question is about tough topic in this festival, in this year's edition of the San Sebastian Film Festival. Maybe the main topic in the films we've watched was the death and the grief and the accompanying ill beloved ones. And do you think that is the result or the reflection of our times, maybe after the pandemics, or what do you think about that? It's very difficult to analyze where a sort of groundswell of storytelling exactly comes from, because usually truthful stories are emerging from people's imaginations rather than from a logically worked out process. But it's perhaps not surprising that we've all gone through something that none of us had gone through before in terms of the pandemic, and a certain degree of processing it in a metaphorical way through narratives that reflect that. They're now like washing up on our shore, as it were. So you'd be right. I wonder. It's interesting. I hadn't realized that was a theme that was occurring, that you were a pattern that you were noticing. That's kind of interesting. I think it's great. I think it's so great, because I feel like maybe we're at a time now, after so much death denialism, that we're a culture that is so obsessed with prolonging life, and avoiding death. We don't like that maybe death is catching up with us in a way that hasn't gone anywhere, and now we have to reintegrate it into our understanding of how to live. I think that can only be a beautiful thing. But above all, is also We Live in Time is also a film about another universal topic, love. It's a love story. How do you feel the health of this genre in the cinema right now, of the love stories, and which are your references when you do this film? I think it may be regarded as a bit uncool, perhaps, to make love stories, and that's, sad, I think. Some of my favourite films are love stories, and did you ask what the references were? Not explicit, not ones that would necessarily discuss on set, but Casablanca, Brief Encounter, In the Mood for Love, Moonrise Kingdom, they're all great love stories, and I think the point is how you find a form
that can tell a story which has been told countless times before in a way that is surprising for an audience and playful and strikes them as being truthful. So that's hopefully what we've set out to do with this film. Mm-hmm. And in your work with Florence, in your chemistry, do you have any reference or? No, not really. I think it was one of the great things about this film, I think, and the experience of making it is that, and you think about Nick Payne, our writer's other work in Constellations, and how there's been different pairings in that play, and how each pairing of actor will create a different feeling for that play. Will be all of the flesh and bones of those characters, and the relationship will be filled in differently every time, depending on who's playing the parts. There's something very kind of wonderful. The responsibility of it's going to be me and Florence, and then what we bring is what we bring, and it's unique to and distinct to anyone else. So just allowing that to occur, and John did that beautifully, just kind of created space for us to explore and find each other in between action and cut, and to allow the relationship to be what it wanted to be. Like any great relationship, you don't go in trying to control it or trying to manage it, maybe in moments, and then, you know, life has other plans, or the other person has other plans, and you renegotiate and you refine how it is you move and dance together and grieve together and fight together and have sex and all these things in different parts. So it was really a proper creative process between two people that we were playing. Like a true collaboration, and then of course a third person comes in with their daughter, so then it becomes a whole new relationship dynamic. So it's just a wonderful creative process within the creative process, yeah. And finally, I have one last question. We wanted to ask you about the festival experience, and how do you feel when you go to a festival and you have to present the movie, to meet the critics, and to explain over and over again? How do you feel? Well, very glad and happy that people are interested in the film, right? Is the first thing to say. I haven't presented the film here yet. We do that tonight, so that will be the first chance that we'll get to watch 10 minutes of it with the subtitles and with the audience and get the feeling in the room. But in Toronto, it was an extraordinary screening. That room was so alive to the film, and then of course something that you know, I've been looking at for sort of nearly 12 months now, takes on a very different character and personality and comes off the screen, and there's this sort of circle of energy going from the audience to the screen and back out again in a way that's really spontaneous and fresh and thrilling, and yeah, so that's the experience so far. And it's lovely coming to a place like San Sebastian, I've been wanting to come here for a long time just personally, but there's an added beauty of bringing a piece of work to a festival that is so welcoming, and to a town that is so welcoming and full of things that I love, like food and surfing and culture and art and beautiful community. And so it just, yes, it feels like a privilege. And then of course you hope that people respond to it in the way that, in a positive, in a heartfelt way, but that becomes secondary really. But yeah, it's been a wonderful trip, really, really special trip. Okay. Thank you so much. Thank you. Good luck with tonight's premiere. Thank you very much. Bueno, ¿Qué deslumbres? pues ya está, ¿no? Nos vamos a tomar unos pinchos o a disfrutar un poco Nos del vamos festival, a que esa es ir la parte que a más nos disfrutar gusta. de esta ciudad, que es la que más nos gusta. Además, Jesús y yo, en general, solemos andar mucho la concha. Bueno, ser un poco Yo no soy bucólicos, muy que de es lo que nos pinchos, es gusta. verdad. Pues tú eres de croquetas con patatas. De croquetas con patatas o huevos revueltos, que hay aquí algunos muy buenos también, para los que sean de menú infantil como yo. Pero lo que tiene San Sebastián también no se reivindica mucho, son los bollos. Hay tanto bollo de chocolate y tanta sitio de desayuno y meriendas. Hoy que he de decir que yo nos creo hemos que hoy comido un bollo como un dudap, Y ahora- en plan, sin... y ahora ¿eso es podemos publicidad? redesayunar. No creo, sí. podemos redesayunar antes de comer. Bueno, y a ver pelis, tenemos muchas cosas Es que hacer. tenemos muchas cosas que hacer. Yo creo que ya nos podemos marchar y nos vemos... Ah, bueno, no, importante.
tenemos un programa muy especial, el próximo episodio, que también tiene relación con el festival. Una persona que admiramos y que también personalmente que queremos mucho. Y que estrena en este festival una serie fantástica que es Querer, Alauda Ruiz Azúa. Será el siguiente episodio que grabamos hace unas semanas, entonces va a ser como viajar en una máquina del tiempo, pero que podéis escuchar pues dentro de un par de semanas. Así que esperemos que estéis ahí. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.